Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Es una bendición poder recibir la palabra en esta mañana, el consejo del Señor y la preparación para el tiempo final. Bien, así como estamos de pie, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Sí? 2 Corintios 5, 10. ¿Sí está o no está? Leamos, dice: porque es necesario, a ver fuerte, ¿sí lo alcanzan a ver? Porque es necesario para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Ok? Vamos a partir de ahí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que nos tomes entre tus manos en esta mañana y nos permitas aprender de tu bendita palabra. Dios, prepáranos para el tiempo final. Prepáranos para el momento en que tengamos, Señor, que partir de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, usa mi vida para transmitir tu palabra y que este pueblo que está aquí presente sea prosperado y bendecido a través de ella. Y sobre todo, Señor, que puedan aprender cuán importante es prepararse para el tiempo final. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ocupen su lugar, por favor. Esta mañana voy a hablar sobre el tema de las 3 resurrecciones. Pero quise comenzar con este versículo acerca de que el apóstol Pablo nos dice que todos, sin excepción de nadie, vamos a comparecer ante el Señor, todos. Y vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho con el cuerpo. Así como tú ves ese cuerpecito que tienes, ante Dios tiene una grande responsabilidad. No es que hay una frase por ahí que se dice que el cuerpo al hoyo y el alma al gozo, o como dice por ahí un dicho, una frase. Esto no es así. ¿Sí? No es para que tu cuerpo tú hagas con él lo que tú quieras. Por supuesto que puedes disponer del cuerpo y disponer de la vida sobre la faz de la tierra de una manera apropiada, de una manera correcta. Puedes vivir bien, puedes vivir feliz sobre esta tierra gracias a este cuerpo. Otra cosa, este cuerpo es el único que te accesa a ti y que te permite poder habitar sobre esta tierra. Nadie más puede habitar esta tierra sino todos aquellos que les ha sido dado un cuerpo, como el caso nuestro. Es una bendición tener este cuerpo. ¿Están aquí? ¿Tú puedes pensar de la misma manera que es una bendición tener un cuerpo? Ok. Entonces, el apóstol Pablo dice que vamos a ser juzgados todos y cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Gálatas 5, 19 y 20. Vamos a leer. Ahora, debemos de cuidar todas nuestras actitudes y nuestras aptitudes. Muchas personas se cuidan solamente de la parte externa, por ejemplo, y las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, el que sigue. 20. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, el que sigue. Y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice saber, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en el cuerpo practicamos muchas cosas, pero también dentro de esas obras de la carne están las envidias, los celos, las amarguras. Así que no solamente tiene que ver con lo que hago físicamente, sino también tiene que ver cómo me comporto y cómo soy internamente.
Ahí en Gálatas 5 me está aclarando a mí que tanto internamente como externamente, si yo no corrijo mi estilo de vida, voy a dar cuenta delante de Dios un día. No puedo heredar el reino de Dios, no hay herencia para mí en el reino de Dios. Lo está aclarando. Quiere decir que entonces sí vas a heredar otra cosa, menos el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, lo está aclarando, está diciendo no heredarán el reino de Dios. Así que si tú no heredas el reino de Dios es porque hay otro reino que sí puedes heredar. Por eso debemos de tener cuidado. Tener cuidado no solamente, pastor, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no ando cometiendo inmoralidades sexuales, fornicando, adulterando, cosas por el estilo, de este tipo de situaciones. Sí, pero ¿qué tal tu actitud? Eres grosero, pedante, celoso, envidioso, contencioso, y dentro de tu corazón no eres feliz. Sí, yo sé que ustedes no, los que van a venir al segundo servicio sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que las obras de la carne ahí están manifiestas, que tiene que ver con actitudes externas y con aptitudes, que son las cosas internas que nos gobiernan. Por eso, si vamos al versículo 22, miren lo que dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Todos nosotros deberíamos tener este carácter. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Comienza diciendo deberíamos tener amor. Sí, es el fruto del Espíritu. No habría muertes si nosotros nos amáramos como dice la palabra de Dios. Tú no matas a quien amas, tú proteges a quien amas, tú defiendes a quien amas, tú provees a quien amas, tú ayudas a quien amas, ¿no es cierto? Entonces el amor, por eso dice que el amor prevalecerá y quedará por siempre, aunque hoy en día haya mucho odio, mucho tipo de venganza y de muerte, la realidad es que todavía hay mucha gente que sigue amando. Y qué bueno que seamos todos los que estamos aquí. No, parece ser que les dije algo horrible. Ojalá y podamos amarnos todos como Dios manda. Ok, dale una oportunidad al que tienes a tu lado. Bien, ahora, he venido hablando de las dimensiones del cuerpo, las dimensiones del alma, las dimensiones del espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, es decir, aquello que te conecta con Dios en esta tierra. Cuando tú mueres, cuando dejas de existir sobre esta tierra, eso vuelve a Dios que lo dio. O sea, ya no tienes, en otras palabras, que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, también nos muestra que no hay forma de que tú te puedas volver a conectar con Dios después de que mueres. Repito, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es lo que te conecta con Dios en esta tierra. Cuando el espíritu está, dice que el espíritu te redarguye de todo pecado. ¿Están aquí? Dice que el espíritu te redarguye de todo pecado, hablando del espíritu de Dios que se conecta con tu espíritu, y es ahí donde es que tiene que haber una conexión. El espíritu de Dios se conecta a tu espíritu, y es ahí a donde tú sientes aquel peso de conciencia en tu vida cada vez que tú cometes un pecado. A Dios gracias, que espero que todos ustedes puedan tener ese sentido todavía de conciencia. Dice la palabra que muchos ya tienen cauterizada la conciencia, pecan y ya no sienten nada. Sí, es muy duro, pero es la realidad. Muchos pecan y ya no sienten nada. No tienen ningún tipo de sentimiento, de arrepentimiento en su vida cuando cometen pecados. No tienen la sensibilidad ya. ¿Qué está pasando ahí? Que se cauterizó su espíritu, es decir, que es como una gran herida, ¿sí? Como si fuera una herida sobre otra herida y ya se cicatriza y queda una protuberancia, y cuando te tocas no tienes sensibilidad. Así es cuando ya uno peca demasiado, llega un momento en que uno ya no tiene sensibilidad. Uno peca y peca y peca y peca y ya no siente nada, es decir, ya no hay quien te redarguya. Cuando dice la Biblia que cuando tú mueres el espíritu vuelve a Dios que lo dio, es que ya no vas a tener ninguna oportunidad para poder conectarte con Dios, y solamente vas a tener que esperar el momento del juicio final. ¿Te das cuenta? O sea, después de muerto ya nadie va a poder, no hay purgatorio, no hay oraciones, responsos, novenarios, rezos, no hay nada
que se pueda hacer por ti. Absolutamente no existe nada para poderte ayudar. ¿Sí? Hay un pasaje en Job, déjeme ver si recuerdo o si lo anoté. Hay un pasaje en Job que menciona sobre este asunto, a donde realmente es en vano todo lo que se hace, sí, ya es en vano. En el libro de Job, déjenme ver. ¿Todavía están aquí? Ok, déjenme ver si lo tengo, el versículo. Si no, ahorita me acuerdo cuando lo estaba leyendo. Sí, en el libro de Job es interesante, porque Job creo que es 32 o 21, 32. Ahorita lo encuentro. Ok, ahí dice el libro de Job que llega un momento en que el hombre ya no tiene sentido todo lo que hacen. Miren, Job 21, dice el versículo 30. En el día del desastre el malvado se salva, y en el día de la ira es puesto a salvo. ¿Y quién le echa en cara su conducta? ¿Quién le da su merecido por sus hechos? Cuando lo llevan al sepulcro, sobre su tumba se pone vigilancia, y mucha gente le abre paso. Y muchos más cierran el cortejo, muchos más. Estaba describiendo a alguien que muere. Y descansa en paz, dice, ¿no? Bajo la tierra del valle. Y luego dice el 34, ¿cómo esperan consolarme con su discurso sin sentido? O sea, tú dices, el muerto descansa en paz, y tú crees que el muerto esté pensando lo mismo que lo que tú estás diciendo y está sintiendo lo que tú estás diciendo. Claro que no, de ninguna manera, porque estar allá abajo, sí, no es nada sencillo. Ahora, pastor, ¿dónde está el lugar de los muertos? Aquí abajo, bajo la tierra. Es el lugar donde está el lugar de los muertos. No tenemos que ir tan lejos, está aquí abajo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, es importante que nosotros entonces nos preparemos para las siguientes resurrecciones. La Biblia a mí me habla, en el Antiguo Testamento no menciona muchos pasajes, ni tampoco hay palabras que hablen acerca de la resurrección. Algunos uno que otro pasaje nada más, pero no tan claramente como ya lo hace el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento tenemos dos ejemplos, por lo menos ahorita recuerdo, dos ejemplos de resurrecciones, ¿sí? En el caso de dos profetas, uno fue Elías. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Sí es así? No es la viuda de Sarepta. Elías resucita al hijo de la viuda, se muere y Elías viene y lo resucita. Y después tenemos otro ejemplo que es el de Eliseo, y Eliseo resucita al hijo de la Sunamita. Ambas se caracterizan por lo siguiente, que eran hospitalarias. Es interesante esto, ¿sí? Y ambas recibieron un milagro con sus hijos. Escúchenme bien, no se distraigan, ni se duerman, conéctense. Escúchenme bien, ambas ven a sus hijos resucitados. En la Biblia encontramos 9 resurrecciones físicas de personas que murieron y personas que volvieron a la vida. En el Antiguo Testamento encontramos estos dos ejemplos de estas dos personas que resucitaron, y encontramos un tercer ejemplo cuando murió un soldado, ¿sí? Y estaba enterrado ahí Eliseo, y dice que los huesos fueron expuestos de Eliseo, y cuando cayó el muerto, sí, este soldado, esta persona cayó muerta, al tocar los huesos de Eliseo, este saltó, este se levantó, este resucitó. Eso encontramos una tercera resurrección con el toque de los huesos de Eliseo. 3 resurrecciones físicas. Todo esto apuntaba hacia lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo al venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Traería para nosotros la resurrección. Para eso Cristo Jesús vino a morir, no solamente para que nosotros no fuéramos condenados y fuéramos llevados y arrastrados por la muerte al lugar de tinieblas,
sí, a la condenación eterna, sino vino para salvarnos, pero también para resucitarnos, para darnos vida. ¿Ok? Ahorita voy a explicar un poco más sobre esto. Escúchenme. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento también, Él resucita a 3 personas. Hay 9 resurrecciones en la Biblia, y sumando la de este hombre que resucitó al tocar los huesos de Eliseo, serían 10 resurrecciones. Esto nos habla entonces que el hombre sí puede resucitar de la muerte a la vida, para empezar. Número 2, Jesucristo cuando vino a esta tierra resucitó a 3 personas. Resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Una niña de 12 años. Resucitó al hijo de la viuda de Naín cuando ya lo iban a sepultar. Vean, la hija de Jairo acababa de morir, llega Jesús y la resucita. Después son 3 etapas. Número 2, a Jesús caminando, viene una mujer viuda de Naín y su único hijo había muerto, ya lo iban a sepultar. Y Jesús detiene el cortejo fúnebre y entonces ordena al muchacho que se levante y lo resucita. ¿Sí? Fíjense bien, el patrón que se sigue es lo siguiente. A la hija de Jairo le dice Talita Cumi, a ti te digo muchacha, levántate, ponte en pie. Al varón de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, le hace lo mismo, muchacho, levántate. Y luego vemos también en el caso de Lázaro, que es la tercera resurrección que Jesús hace, ¿sí? En San Juan, vemos cómo el Señor ordena a Lázaro levantarse y salir de aquella tumba. Ahora, vean el estado de las tres cosas que se nos mencionan ahí. La que acaba de morir, el que ya iban a sepultar y el que ya tenía 4 días de estar muerto y que estaba en estado de descomposición. Esto nos muestra entonces que no importa que acabe de morir, no importa si ya vas camino a la sepultura, no importa si ya estás en la sepultura, lo cierto es que si tú eres candidato para resucitar en Cristo, vas a resucitar. O sea, no hay ningún obstáculo. ¿Estamos aquí? Y claro que esas 3 etapas tienen un significado, el de la niña, el del joven y el del hombre adulto que fue Lázaro. ¿Ok? Ahora, vemos también que el apóstol Pedro también tiende a resucitar a una mujer. ¿Sí recuerdan a quién? ¿Sí recuerdan a quién? Alguien que se dedicaba a hacer vestidos. Ok, se los dejo de tarea porque todo quieren que yo les dé. Y entonces Jesús resucita, Pedro resucita a una mujer y Pablo resucita a un varón. Este varón se quedó dormido, cae, se muere y Pablo lo resucita. Pero también podemos ver nosotros que está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual muere y resucita. Y también está la resurrección de Pablo, porque a Pablo en un lugar lo apedrearon hasta la muerte. Sí, y después llegaron sus hermanos y lo rodearon, probablemente empezaron a orar a Dios y dice que de repente Pablo se puso de pie, se levantó y regresó a la ciudad. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús cuando va a morir, dice que así como estuvo un hombre, ¿cómo se llamó? 3 días en un lugar, ¿cómo se llamó? Jonás, el profeta. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre de la ballena o en el centro de la tierra, así también es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el centro de la tierra y después resucite. Así que Jesús hablaba de la resurrección de los muertos. Había muchos que no creían en la resurrección de los muertos. Hoy día tenemos el mismo problema. Muchas personas no creen en la resurrección de los muertos. Muchos no creen que hay vida después de la muerte. No importa cuántos testimonios pueda haber del desprendimiento que ha habido del alma y del cuerpo, y que aunque no se han ido de esta tierra, hay testimonios, y más en este tiempo de pandemia,
¿sí? De personas que se desprendieron del cuerpo y que se vieron a sí mismos en su cama. Vieron su cuerpo ahí en la cama. Eran ellos, pero su cuerpo estaba en otro lado, estaban arriba y el cuerpo estaba en la cama. Si nosotros habláramos de esas 10 resurrecciones que la Biblia nos describe, yo sería la número 11. Porque realmente Dios a mí me permitió estar en el lugar de los muertos por 14 días. Esos 14 días para mí fueron donde cuando entiendo que el espíritu vuelve a Dios, que lo digo, es que quiere decir que ya no hay ninguna clase de libre albedrío, ni de autoridad, ni de poder, ni de dominio, de ninguna clase en la otra vida. Tú estás destinado a hacer y a obedecer lo que ahí ya se determina. Mientras estás en esta tierra, ahorita aprovechate a tomar autoridad, a tomar tu lugar como esposo, a tomar tu lugar como esposa, a tomar tu lugar como hijo, y ordénate en el nivel de autoridad que te ha sido dado. Si eres padre, como padre; si eres madre, como madre; si eres una clase de autoridad, ejércela, esa clase de autoridad dentro de la justicia, pero no abuses de ese poder que te ha sido dado, porque cuando llegues a aquel lado, desafortunadamente te vas a llevar, sí, un chasco de la realidad, porque vemos al rico y a Lázaro como el rico en ningún momento, él ordena, él dice, manda a Lázaro, porque ya le está dando órdenes a Abraham. Manda a Lázaro que mojes la punta de su dedo en agua para que refresque mis labios, porque me hallo en esta llama siendo atormentado. Y dio la orden y se le obedeció. De ninguna manera se le dijo, hay una cima que está constituida entre ustedes y nosotros, y nadie puede pasar ni de un lado al otro, ni de este para allá, ni de allá para acá. Además, nadie puede volver. Tú pides regresar a la vida para decirles a tus hermanos, tampoco se puede hacer eso. Así que los muertos no regresan a la tierra. Solo por alguna razón Dios permite que algunos regresen, pero es por permisión de nuestro Dios. Ahora también, otra cosa que es interesante, probablemente se llega a pensar que en 72 horas, la persona cuando parte de esta tierra, durante 72 horas, tiempo cronos, permanece aún su alma entre nosotros, probablemente. Por eso es de entender que las personas que resucitaron, todas ellas resucitaron. La única que resucita después de 72 horas es Lázaro. Es interesantísimo, ¿sí? Por un lado, ver eso. Y por otro lado, casi todos los que resucitan antes de las 72 horas. Hey. Esto que he estado estudiando, yo digo, Señor, bueno, hay un patrón aquí que se repite, y todos los que resucitan antes de las 72 horas. Quiere decir que probablemente hay un periodo de tiempo donde Dios está o permite, donde el hombre antes de partir, 72 horas todavía tu alma se encuentra aquí. Por eso hay esa oportunidad todavía quizá de orar, de llamar y de que la persona resucite, siempre y cuando Dios tenga un propósito o un plan. Pero bueno, esa es algo que yo estuve observando en el patrón de resurrección, ¿sí? Y en el caso de Lázaro fueron más de 72 horas, también llama mi atención eso, pero bueno, es otro tema. Y bien, entonces, nosotros vemos también como en el caso de Jonás, hay algo muy interesante en el capítulo 2 de Jonás, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3 creo son, nos habla acerca de que Jonás fue tragado por una ballena. ¿Estamos de acuerdo? Vive toda la amarga experiencia de lo que se siente ser tragado por un gran pez. Él dice que se metió y entre las tripas él se vio envuelto y enredado. Así dice la escritura. Ya quítense de la idea la historia de Jonás cuando eran niños, de una ballena hueca donde no tiene tripas. Esto es falso. ¿Sí? Número 1. Número 2, Jonás nos dice dónde estaba. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Versículo 2. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Primero dice, y clamó Jonás del vientre, en esas fracciones de segundo. ¿Cuánto
¿Alguien sabe cuánto tarda uno o puede todavía sobrevivir bajo el agua? ¿Cuántos segundos o cuántos minutos antes de que venga el desmayo? Porque una persona que entra al agua, sí, y cuando ya no puede respirar, se desmaya y después viene el ahogamiento y la muerte. O sea, primeramente entras, no puedes respirar, después de unos 2 minutos, no sé cuánto exactamente, no quiero mentirles, la persona pierde la conciencia, se desmaya y después viene el ahogamiento. No muere inmediatamente la persona, sino Dios tiene misericordia porque la persona pierde la conciencia y después está donde debe de estar. Esto es lo que le pasó a Jonás. Jonás dice que entró al vientre de la ballena, en esas fracciones de segundo él clamó cuando sintió tragado por la ballena, pero después dice, del vientre del sepulcro, clamé y mi voz oíste. Muchas personas piensan que ya se lo tragó, no pasó nada, Jonás sigue vivito y coleando y después va y lo vomita. No, señores, por eso se compara a Jesús, que como 3 días estuvo en el vientre de la ballena, o sea, muerto, así también Jesús estaría 3 días muerto para después resucitar. Jonás se murió. Así que Jonás es otro milagro de resurrección. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Ahora escúchenme bien, el que sigue, versículo 3, vamos adelante. ¿Sí? Echásteme en el profundo, en medio de los mares. Fíjate bien, ahora ya está hablando de los mares. ¿Dónde estaba Jonás? ¿No que estaba en el vientre? ¿Y cómo es que él se vio en medio de los mares? Ya estaba en la otra vida. Jonás ya estaba viendo en la otra vida. Y rodeóme la corriente, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. El que sigue, versículo 4, miren. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El que sigue, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Ahí habla, la ova se enredó en mi cabeza. Fíjense bien. Ahora el que sigue, versículo 6. Descendí a las raíces de los montes o de las montañas. Otras versiones dice, descendí a lo profundo de las montañas. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Fíjense, se encontró en un lugar donde no podía salir. Mas tú sacaste mi vida ¿no lo sacó de la ballena? No, lo sacó de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Es decir, que Jonás estuvo en el lugar de los muertos. El que sigue. Sí, cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Aleluya. El que sigue. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, todos los que piensan que esta vida, que este mundo, que qué padre, que qué chévere, hay que darle alegría al cuerpo, Macarena, son vanidades ilusorias. ¿Sí? No sirve para nada eso. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Pero ¿por qué tener que llegar hasta ese momento para reconocer a Dios? O sea, no entiendo por qué tenemos a fuerzas que vivir un momento tan desagradable para reconocer a Dios. Y lo más triste, ahí Jonás todavía tuvo la oportunidad de resucitar para cumplir con su asignación, pero los que no van a tener esta oportunidad, o sea, tenemos que esperarnos a morirnos para reconocer las misericordias de Dios. ¿No creen que este es el mejor momento para reconocer las misericordias de Dios? ¿Por qué tienes que esperar a que la muerte te sorprenda para que tú te vuelvas santificado? De ninguna manera. ¿Sí? Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. El versículo 10, miren lo que dice. Y mandó Jehová al pez que lo vomitara a Jonás en tierra. ¿Quién mandó? Jehová mandó. Versículo 11, ¿qué dice? Versículo 11. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo, podemos ver a un Dios de segundas oportunidades. Dios nos da segundas oportunidades. Pero en el caso de Jonás fue ahí, en esa amarga experiencia, que le dio las segundas oportunidades. Para ti, ay, a mí, pastor, ¿realmente Dios me dará una segunda oportunidad en el vientre del pez? No, Dios te está dando una segunda oportunidad ahorita para que te reconcilies con Él. Es ahorita la segunda oportunidad que Dios te está brindando para que vuelvas al camino y camines rectamente delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces nos damos cuenta que Jonás estuvo
en el vientre de la ballena, pero después él ya no está en el vientre de la ballena, es decir, su cuerpo sí está, pero su espíritu no está en el vientre de la ballena, sino ya su alma está fuera de ahí y él sabe, él primero ve los mares, fíjense bien, se desprende y luego ve los mares y ve el oleaje. Quiere decir que entonces lo que ocurrió es que él sale su alma y flota su alma en las partes altas, y entonces ve las aguas, ve las olas del mar, ve los mares prácticamente a qué altura subiría, y después se ve en las partes más profundas de la tierra, en el sepulcro, en el Seol, dice otra versión, hasta que me hallé en el Seol, en esas partes obscuras de la tierra. Ahora escúchenme bien, los muertos. ¿Dónde van los muertos? La palabra de Dios dice: y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, a donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces nos se al siervo inútil? Ay, Señor, no somos siervo inútil soy. No, el siervo inútil, este título se lo ganó Satanás. Y Satanás tiene este título, y él fue arrojado a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Los hombres que mueren sin Cristo, todos los que mueren sin Cristo, van a estar en ese lugar de profundas tinieblas. Van a estar en las montañas, en la parte en las raíces de las montañas, en las partes más profundas, en las partes más bajas de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el centro de la tierra cuando Él murió. ¿Dónde está el lugar de los muertos? ¿Dónde está ese lugar donde los muertos van cuando parten de esta tierra? La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo descendió al centro de la tierra. Literalmente, en el centro de la tierra, donde estará el núcleo de la tierra. Ahí en esas partes más bajas hay profunda oscuridad. Antes de que uno no vaya a partir de esta tierra, si uno está en un proceso de partir de esta tierra, quiero decirles que hay un mundo paralelo a este. Cuando Jesús dice que vio profundas tinieblas que rodeaban toda la tierra, es que en el espíritu Él estaba en el lugar a donde estaba el dominio de todas las cosas. Tú ves aquí una tierra con sol, ves una tierra con vegetación, pero hay otra tierra paralela a esta, que es el lugar de los muertos, o el valle de sombra de muerte, que es el lugar de espera de aquellos que todavía no van a partir. Dios, cuando me tuvo esos 14 días en el hospital, mi cuerpo ahí estaba en el hospital, pero yo estuve en diferentes puntos, en diferentes lugares, y estuve en la entrada del abismo, ahí donde los demonios hablaron alguna vez. Dijo: no nos mandes al abismo, que es un lugar de muerte, de destrucción, de donde sale toda la muerte y toda la destrucción. Ahí el Señor me llevó para hacer guerra espiritual. El Señor me llevó a los montes altos para hacer guerra espiritual, desde donde la gente que no teme a Dios y que sirve a dioses falsos y que sirve a ídolos y que sirve desde la brujería, la hechicería, desde el satanismo, me llevó a esos lugares altos para que yo viera cómo desde ahí lanzan maldiciones y cómo desde ahí la gente que no teme a Dios y que sirve a Satanás está buscando la muerte de las personas. Dios me llevó a los lugares donde la envidia, los celos tienen una imagen, tienen una figura, tienen una forma. Todos tienen nombre y todos se manifiestan de diferentes maneras. Este tipo de espíritus se manifiestan de diferentes maneras y toman influencia y poder sobre la vida de las personas. Así que por lo tanto, ese lugar es un lugar de tinieblas, no es totalmente oscuro, pero es un lugar que está en penumbras. No hay sol, no hay luna, no hace calor, por supuesto. En ese lugar donde yo estuve, hubo etapas en donde tenía demasiado frío. Los dientes yo creo que me castañaban del frío que yo tenía. Fue algo totalmente demasiado fuerte haber estado en ese lado, pero también haber hecho guerra espiritual. El paralelo de lo que existe aquí. Mientras tú estás haciendo guerra espiritual aquí, realmente podemos ver en el mundo espiritual cómo los ángeles de Dios están haciendo a la par contigo guerra espiritual. A la par contigo, mientras tú estás pidiendo protección y bendición para alguien, los ángeles de Dios están protegiendo la vida de alguien mientras tú estás intercediendo, mientras tú estás orando.
Mientras tú oras por tu hijo que está en el pecado, en la maldad, en la rebelión, y estás pidiendo a Dios, guárdalo, ten misericordia de él, Padre, perdónalo. Efectivamente Dios manda a sus ángeles, ¿para qué? Para guardarlo, para protegerlo, para que la muerte no lo sorprenda, porque la paga del pecado es muerte. Pero una mujer, un hombre que ora por su hijo, por su familiar, Dios manda a sus ángeles para protegerlo, para que éste no perezca, para que cuando llegue el momento él pueda entender. Por eso la labor de ustedes son dos cosas: predicar, te escuche o no te escuche, y orar por esa persona para que tenga la oportunidad de la salvación en algún momento de su vida. Cuán importante es que no dejemos de hacer esto, ninguno de nosotros. Aunque veas a tu hijo que está a punto de perderse, ten confianza, ten seguridad, porque Dios hará misericordia de tu hijo. Tienes que creer en el Señor, pero no bajes la guardia. Ayuna, ora, clama y declárale la palabra a tu hijo cada vez que tú estés con él, y recuérdale el camino que tiene que seguir. Te escuche o no te escuche, tu responsabilidad es hablarle, porque estás poniendo una cobertura de protección sobre él o sobre de ella. Bien, escúchame bien. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12:2 nos dice la escritura. Escúchenme. Aquí hay una revelación acerca de cómo será la resurrección. Dice la escritura: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Aquí nos está hablando de dos resurrecciones, y nos está diciendo que va a haber gente que va a resucitar para tener vida eterna. Pero otros van a resucitar, y cuando resuciten solo será para vergüenza y confusión perpetua. Esto me llama mucho la atención, porque eso de confusión perpetua, fíjense bien, confusión perpetua, entonces quiere decir que su conciencia siempre tendrá claridad. Uno. Confusión perpetua es decir que estarán en el lugar de su asignación por cuanto no creyeron en el Señor, y por momentos estarán creyendo que tienen la oportunidad de volver a caminar con Dios, y de repente volverán a la realidad y se darán cuenta que nunca más podrán ser salvos. Esa es la confusión perpetua. Imagínense por momentos pensar, les llega así como que la luz y dicen, yo creo, Dios, por favor, dame la oportunidad de volver a ti, yo quiero volver a caminar contigo, dame la oportunidad de volver a la luz. Y por momentos esa confusión va a estar ahí en ellos, y de repente va a volver a su realidad y se van a dar cuenta que ya no tienen ninguna oportunidad. ¿Qué quiere decir eso también? Que esa confusión perpetua va a ser su peor tormento, porque dirán, tuve la oportunidad de recibir al Señor, caminé con Él, le serví, lo adoré, yo estuve presente ahí reconociendo su gracia, sentí su amor, sus caricias. Pero desafortunadamente no quise obedecer en el último momento de mi vida, e quise hacer con mi vida lo que yo quise, lo que yo deseé. No paré, me dijeron, para el carro, ya no sigas pecando, ya no sigas más, vuélvete al Señor, vuélvete a la verdad, busca a Dios en oración, busca a Dios en ayuno, esfuérzate, conságrate. Pero no quise escuchar. La confusión perpetua será esa, porque creerán que tienen la oportunidad, y de repente al volver a la realidad dirán, ya no hay más oportunidad, y eso los va a atormentar toda la eternidad. Vergüenza es lo que sentirán toda su vida, toda su eternidad. ¿Y todo por qué? Porque no quisieron obedecer al Señor. Desearon hacer y seguir haciendo su regalada voluntad. En el cuerpo, escúchame bien, es importante que nosotros nos esforcemos por santificar nuestra vida. Eso es muy importante. Es importante que obedezcamos a Dios y que sacamos de nosotros los malos hábitos. Pastor, ¿a poco un mal hábito me puede llevar a perder la salvación? Realmente la ira, el Señor no la soporta, porque el que tiene ira es el diablo.
el diablo ha descendido con grande ira hacia vosotros, sabiendo que le queda poco. Tú no puedes vivir con ira sabiendo realmente que Dios te dio el espíritu de gozo. ¿Están aquí? No puedes vivir lleno de ira, ¿sí? No puede ser, porque Dios ya te da la oportunidad de vivir en gozo. Ahora, cuando Jesús viene y habla acerca de la resurrección tiene que ver, fíjate bien, ¿qué significa la resurrección o qué significa resucitar? La resurrección o resurrección quiere decir levantarse de nuevo. Resurrección quiere decir levantarse de nuevo, resurgir, alzarse una vez más de la condición en la que se encuentre. Resurrección es la acción de volver a la vida, derrotando a la muerte. Aleluya. Resurrección es la restauración de la vida, es ser restaurados después de la muerte. Dios restaura tu vida, te da plenitud en tu ser y te devuelve tu personalidad. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te roba tu personalidad, te roba tu identidad. Por eso hay tantas personas con problemas de identidad sexual que viven una vida homosexual, una vida de lesbianismo, una vida que está perdida porque perdieron su identidad en esa parte. La Biblia dice en Efesios que están muertos en delitos y hay mucha gente como ella. El alcohol te roba tu personalidad, te roba tu identidad, la droga te roba, la ira también te hace ser otro hombre, otra mujer, totalmente. Entonces, cuando Jesús habla acerca de la resurrección, está diciendo que simplemente toda persona que viene a Cristo y resucita, estaba en el suelo y se levanta. Porque cuando una persona muera, ¿dónde está? ¿Sí? Cuando tú mueres, estás en el suelo. Cuando tú mueres, lo único que a ti te pertenece es 3 metros bajo tierra, suelo. Una persona que muere es estar 3 metros bajo tierra, en el suelo. Cuando mueres, estás en el suelo, estás inerte. Si te ponen en una mesa, bien. Te ponen una caja, bien, pero la realidad es que estás en el suelo. Así que resurrección, el sentido de la resurrección es levantarse de la condición en la que estás. El sentido de la resurrección tiene que ver con volver a levantarte de nuevo, aleluya, con resurgir, con resaltar, con alzarte una vez más del polvo de la tierra. Alabado sea el Señor. Así que, escúchame bien, otra cosa, quiero que aprendas algo. Jesús, tenemos una mentalidad y llegamos a decir lo que Marta dijo a Jesús. Cuando Jesús llegó con Lázaro a ver a Lázaro para hacer el milagro, simplemente: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Y Jesús dónde lo pusieron? Jesús se identificó inmediatamente con el dolor, tuvo compasión, tuvo dolor. Él amaba a las personas, no era falso, no era hipócrita, él era real, era genuino. Y nos muestra su naturaleza humana, sus sentimientos, aleluya, que siendo Dios nos mostró humanamente qué es amar, qué es sentir compasión por alguien. Y después dijo: llévenme allá. Y Marta, inmediatamente la actitud de Marta cuando dijo: a ver, vamos a donde él está. Mi hermano se murió, Jesús. Mi hermano ya se fue. Ya llegaste demasiado tarde. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y entonces, ¿saben qué le dijo Jesús? Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Y saben qué le dijo Marta? Marta le dijo, porque todos relacionamos la resurrección solamente de dejar de existir y después volverte a levantar. Escúchame bien, aquí Jesús ya estaba poniendo, sí, las comas sobre las íes. Ya estaba Jesús haciendo y declarando lo que vendría a ser el poder de la resurrección. De tal manera que le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta, tradicionalmente, como muchos de ustedes creen, sí, dijo: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el postrero día o en el último día. Esto es muy tradicional. Marta ya sabía acerca de la resurrección y Marta estaba declarando y diciendo: sí, mi hermano va a resucitar. ¿Cuántos de ustedes piensan que la resurrección solamente se va a dar? Se va a dar en el día de tu muerte y en el día que el Señor venga para ya levantarnos y llevarnos con Él. No, señores, la palabra de Dios dice claramente: Marta,
Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy en el ahora, tiempo presente, un verbo continuo presente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marcan las dos cosas: el que cree en mí y el que está muerto. El que cree en mí y el que físicamente dejó de existir. El que cree en mí estará vivo. Aleluya. Una resurrección. Esa resurrección es, tú no puedes seguir en el suelo tirado, caído. No puedes seguir en la misma condición. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te levantas y te caes? O sea, no puedes seguir en la misma condición. Levántate. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué seguir con la misma mentalidad tradicionalista y no creer que en el ahora podemos levantarnos del polvo de la tierra? Yo sé que mi Redentor vive. Job tenía una revelación tremenda. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él polvo. Aleluya. ¿Por qué no tener esta mentalidad? ¿Por qué seguir todo el tiempo en el suelo, caído, desanimado, sin fuerzas? Si Cristo resucitó, si Cristo ascendió a los cielos, si Cristo es el primogénito de los muertos, es el que resucitó de los muertos, el primero que resucitó, y Él es nuestro ejemplo al cual seguimos, ¿por qué entonces nosotros no nos levantamos? ¿Por qué sigues en la misma condición? ¿Por qué en el mismo estado de ánimo? ¿Por qué todo el tiempo eres bipolar? ¿Por qué todo el tiempo eres una persona que te desanimas fácilmente por lo que ves, por lo que oyes? Cuando tú debes de caminar, no importa lo que veas, no importa lo que oigas. Imagínate si Dios te da la oportunidad de volver a vivir. Olvídate, ya no te dejas llevar ni por la contaminación del mundo ni nada. Ya es tan hermoso todo. Ve a Jonás, realmente cuando resucitó nunca más volvió a ser él mismo. Él regresó y fue y predicó a donde tenía que hacerlo. Se le cayó todo su patriotismo, toda su religiosidad, todo lo que le estorbaba a él, todo su nacionalismo se le cayó. Jonás se enojó porque tenía que predicar. Él vivió en el tiempo de Jeroboam y sabía la historia y decía, bueno, que el Señor destruya a esta gente por malvada, por perversa. Pero Dios le dijo, no, les voy a dar una oportunidad. ¿Tú quién eres, Jonás? ¿Por qué te enojas de lo que tú no plantaste? Lo que a ti no te costó. En otras palabras, Jonás, ¿por qué te enojas de lo que tú no plantaste? ¿Por qué te enojas de lo que a ti no te costó? ¿Cuánta gente no pasa así dentro de las congregaciones? Lo que no te costó te enoja. ¿Cuántas veces tenemos actitudes negativas hacia el liderazgo, hacia el pastorado, cuando a ti no te costó? Y Jonás fue reprendido por eso y le dijo, a ver, Jonás, ya te resucité y todavía sales con tus dramas de que te enojas por la calabacera que se secó. A ver, yo hice crecer la calabacera, dice la Biblia, y Dios hizo crecer la calabacera para que le diera sombra. Y después, ¿qué? Dejó que se secara. ¿Y Jonás qué hizo? Se enojó. ¿Y quién hizo crecer la calabacera? ¿Fue Jonás o Dios? Entonces, ¿tú por qué te enojas? Tenemos que cambiar actitudes. Digan conmigo, es tiempo de cambiar actitudes. Es tiempo de cambiar conductas. Es tiempo de quitar esas caras mustias. Nada de caras mustias. Se enoja el hijo y se enoja la esposa y le pone caras al marido. ¿No es cierto? Se enoja el marido y le pone caras a la mujer. Se enoja el líder y le pone caras a su pastor. Ya es tiempo de quitar esas caras mustias. ¿Están aquí? En el altar no debe haber caras mustias, Están aquí arriba. Están danzando. ¿Están vivos o están muertos? El gozo del Señor es. El gozo del Señor es. El gozo del Señor es. ¿Resucitaste o estás muerto? Así que, por favor, reaccionemos. Daniel está diciendo, va a haber 2 resurrecciones. Pero pastor, usted nos dijo que 3. Espérense. Ya voy a terminar. En 10 minutos ya termino. Escúchenme bien.
Está diciendo Daniel dos resurrecciones: la resurrección de los que van a la vida eterna y la resurrección de los que van a condenación, a vergüenza y a confusión perpetua. Y está diciendo que del polvo, ¿qué quiere decir? Que se van a levantar con un nuevo cuerpo. Sabemos que toda la materia tiende a desintegrarse, pero la materia permanece. Dice la palabra que se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Pablo también dice, se siembra cuerpo carnal y se resucita cuerpo espiritual. Todo esto tiene una explicación bien hermosa. Quiere decir que entonces va a haber tres clases de resurrección. Cuando Pablo está hablando acerca de que hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual, está diciendo también, como Daniel está diciendo, unos para confusión y otros para vida eterna. Nos está declarando, a Daniel lo que nos está declarando es que del polvo de la tierra, de esa tumba, se va otra vez, esa materia se va a volver a formar un nuevo ser con conciencia, con personalidad que ahora tienes. Es decir, que ese jarocho veracruzano llamado Osvaldo va a volver a resurgir otra vez si él muere dentro de 50, 80 años, ¿sí? Después, cuando venga la resurrección, él va a resucitar y va a tener la misma conciencia, el mismo entendimiento, aleluya, la misma chispa, la misma alegría. Ni él mismo dijo amén. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Así que va a volver a resucitar del polvo de la tierra. Quiere decir que esa materia, también habla el profeta diciendo que los huesos secos van a volver a encarnar. Quiere decir que es un muerto que vuelve a tomar un nuevo cuerpo. Quiere decir que todos nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo. Y en ese cuerpo nuevo, ¿qué crees? Uno va a ser para vida eterna y otro va a ser para condenación. Está hablando del polvo de la tierra, no está hablando de dos resurrecciones, de alguien que va a tomar un cuerpo nuevo. Pero dice también la palabra, hay cuerpo espiritual. La palabra del Señor nos habla acerca de ese cuerpo espiritual. ¿Cuál es esa tercera resurrección? Escúchenme bien, vamos a la Biblia. Apocalipsis 25. Miren lo que dice Apocalipsis 26. Apocalipsis 26, miren lo que dice. Bienaventurado, doblemente dichoso va a ser, sí, y santo. Es bienaventurado y santo. O sea, no cualquier persona va a poder llegar a la vida eterna, sino debes de tener una característica. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. No dice amargado y pecador. Así que una característica de los que van al reino es que están llenos de gozo, están llenos de alegría, están llenos de felicidad. Bienaventurado es doblemente dichoso, doblemente feliz y santo. Carácter. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, los millennials. Quiere decir que hay un grupo de personas que van a ser milenialistas y que van a resucitar y que van a tener un cuerpo natural, un cuerpo físico, y que van a tener y ejercer un ministerio terrenal donde dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta resurrección que está hablando aquí me está diciendo a mí que entonces estas personas, vamos al versículo que sigue, mira lo que dice el versículo, regrésate al versículo 4. Versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Entonces, ¿dónde está la confusión de muchas iglesias y denominaciones tradicionalistas? Simplemente aquí no me está diciendo que son los que caminamos con Cristo en este tiempo de gracia. Aquí no me está diciendo que son los que avanzamos en Cristo y predicamos la palabra en este tiempo de gracia.
Estos son los que atravesaron por el periodo de la grande tribulación y son los que decidieron no adorar a la bestia. Son los que decidieron no ponerse el sello de la bestia. Son los que dijeron: mátame si quieres, pero yo no me dejo sellar, porque yo tengo a un Dios verdadero, a un solo Señor, a un solo Salvador. Estos son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero estos son los que se dejaron asesinar, los degollaron, los mataron, los sacrificaron. En el tiempo de la grande tribulación así va a ser, una persecución terrible contra el cuerpo de Cristo. Si tú ahorita con tantito te estorbas porque yo te pongo una cara así como de muy serio, ahora el día de mañana, imagínate el día de mañana que tengas que entregar tu vida por causa de Cristo. Si ahorita no aguantas lo más mínimo, nada, te pido una ofrenda y te ofendes. Hey, imagínate el día de mañana, ¿qué va a pasar? Estos son los que no. Además, alégrate porque la iglesia de Cristo no va a pasar por el periodo de la grande tribulación, sino que la iglesia de Cristo, los santificados, los hijos de Dios, antes de que venga ese día terrible, cruel, de persecución y de muerte y de la manifestación tremenda del anticristo para traer daño y despedazar a la nación de Israel, escúchame bien, la iglesia de Cristo ya fue arrebatada. Así que cuando la Biblia nos habla en Tesalonicenses capítulo 2 y capítulo 4, que nos habla acerca del rapto, del arrebatamiento, quiero decirte que esa es la primera resurrección. Después de la resurrección de Cristo viene esta segunda resurrección. Escúchame bien. Y en esta segunda resurrección tenemos nosotros la oportunidad de poder ir con Cristo el Señor. Ahora escúchame. Pero esta resurrección, puedo decirlo yo así, es entre la resurrección de los que mueren sellados y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un punto intermedio. Todos aquellos que van a ser arrebatados con Cristo en el rapto, que van a ser sacados rápidamente de esta tierra, es un grupo de personas solamente. Aquellos que se santificaron, aquellos que se consagraron, aquellos que han dado toda su vida por causa de Dios y de su reino, que no tienen otra cosa en el corazón más que el deseo de que el reino de Dios se predique. No ponen pretextos para orar, no ponen pretextos para ayunar, no ponen pretextos para congregarse, para discipularse, no ponen pretextos para ofrendar, para diezmar, para apoyar, impulsar así el reino de Dios. Esos no ponen pretextos. Ellos están comprometidos totalmente en alma, cuerpo y espíritu para que la obra del reino se expanda, crezca, avance y se multiplique. Esos son los que cuando el Señor dice, vamos a leer la palabra para que no me digan ustedes que les estoy inventando algo. Escúchenme bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque el mismo Señor, dame desde el versículo 15. Vamos a leer versículo 15. Dice la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, tú y yo, ahí ya está hablando de nosotros. En Apocalipsis está hablando de los que se quedan en la tribulación. Aquí está hablando de los que estamos caminando. Está hablando Pablo y se incluye a sí mismo en estos 2000 años hasta antes de la grande tribulación. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Entre la venida del Señor, escúchenme bien, ¿sí? Entre la primera resurrección y la venida del Señor hay un punto intermedio que se llama rapto, arrebatamiento, ¿sí? Ese punto intermedio es donde camina la iglesia. Por lo cual os decimos palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Ahora, el término dormir. El término dormir no necesariamente quiere decir que ya tú duermes y así te vas a quedar dormido ahí en la tumba. Muchos así lo interpretan. No, es que la gente no tiene conciencia de nada. ¿Quién te dice a ti que tú no tienes conciencia de nada cuando duermes? ¿Quién dice? Estar dormido no es estar muerto. Estar dormido no es estar inconsciente.
Ahora, estar dormido también ahí no está diciendo que los muertos duermen, ¿sí?, sin saber nada, como dice Eclesiastés. No, señores, a lo que está refiriéndose Salomón es que está haciendo una comparación entre los animales y los seres humanos, pero en ningún momento él está asegurando o está argumentando que la vida se termina aquí, te vas a la tumba, ahí te estás dormidito todo el periodo de tiempo que es necesario hasta la resurrección. No, señores, simplemente nos está mostrando que lo que ocurre es que el acto de conciencia, cuando tú duermes, ¿sí?, no estás físicamente consciente, pero en la parte de tu cerebro sigue habiendo trabajo, en la parte de tu corazón sigue habiendo latidos. El estar dormido no quiere decir que estás muerto, simplemente está diciendo que es como un estado de que no tienes conciencia prácticamente de aquí de la tierra, pero eso no quiere decir que no tengas conciencia de la otra vida, porque es cuando tú duermes, es cuando hay una conexión con lo espiritual. Ustedes no me entienden. Cuando tú duermes, escúchame bien, es el mejor momento que Dios aprovecha, dice Job, para Dios venir y revelar a tu oído su consejo. Entonces quiere decir que el dormir, el término dormir no quiere decir que no estés consciente de las cosas, sino que es el punto donde tú estás más consciente de Dios que cuando estás despierto. O estás consciente del juicio y de la condenación más que cuando estás despierto. Y repito, yo ya fui ahí, ya estuve ahí 14 días en ese valle de sombra de muerte, y la realidad es que uno está en espera hacia todo lo que Dios me entrenó durante 14 días en aquel lado. Me entrenó para hacer liberación y guerra espiritual. Algo muy interesante, yo sé que muchos de ustedes no creen porque se quedan callados, pero no importa, yo estuve ahí y no pienso regresar. A menos que Dios me quiera llevar otra vez. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Así que despierta, espabilate, te lo está diciendo alguien que vino de aquel lado. Al rico no se le dio la oportunidad, a mí sí se me dio la oportunidad de regresar y advertirte, avisarte que la situación es real y que tenemos que prepararnos. Deja de pecar, deja de mentir, deja de engañarte, busca a Dios, santifícate, conságrate, deja que ese cuerpecito ya no haga su voluntad, somételo en adoración, en un cuerpo de sacrificio de adoración y alabanza al Rey de Reyes. Los que van a danzar, dancen bien, los que van a cantar, canten bien, los que van a tocar, toquen bien, los que van a predicar, prediquen bien, los que van a servir, sirvan bien. Apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y cuando dice apártense de iniquidad, cualquier tipo de rebelión te es prohibida cuando tú caminas con Dios. Deja de ser rebelde. Y escúchame bien, dame el versículo 16. Estamos ahí, aleluya, me emociona esto. Yo no me quedo, me voy con él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. ¿Y los que murieron en pecado? No. ¿Y los que murieron en el diablo? No. ¿Los muertos en el diablo? No. Solo los muertos en Cristo. Solo los muertos en Cristo. Y si tienes a Cristo, demuéstralo. Y si tienes a Cristo, demuéstralo. No seas de la ultra secreta que no das a testificar nada. Si estás en Cristo, demuéstralo. Demuestra que eres un hijo de Dios. Soy el hijo de un rey, el gran Salvador. Demuestra lo que eres. Dame el otro versículo. Aleluya, 17. Luego, los que murieron, es decir, tus familiares, tus primos, tus tíos, tus hermanos que murieron en Cristo, dice la palabra, escucharán una voz de arcángel. ¡Hey! ¡Hello! ¿Hay alguien ahí abajo? Les hablará a los que están en las tumbas. ¡Hey! Los que murieron creyendo en la promesa de mi Hijo Jesucristo. Y entonces los muertos en Cristo
oirán su voz. Oirán su voz. Oirán su voz, aleluya. Van a oír su voz, dice la Escritura. Ahorita hay muchos sordos que no oyen la voz de Dios. Fríos, apáticos, carnal, intelectualoides, seguidores de Hermes más que de Cristo. Es que yo no entiendo, yo lo entiendo de otra manera. Está muy claro, mi hijo, Dios no te pone tantos problemas para entender la sencillez de su palabra. ¿Para qué le metes tanto tecnicismo a lo que con sencillez puedes escuchar si tan solo oraras y ayunaras de manera continua y constante para recibir revelación? Los que estamos vivos, tú y yo, primero los que ya se te murieron. Primero los que ya se te murieron. Se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijito, el chiquito, que se murieron. En Cristo murieron, y si murieron, ellos primero van a escuchar la voz de Dios. Y ellos van a resucitar. Y ellos van a ir un pasito adelante nada más. Resucitan y van para arriba. Y luego dice la Escritura, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aleluya. Así que aquí va tu mamá y aquí vas tú. Mami, mami. Hey. En las nubes. En este intervalo entre que Jesús viene a la tierra y su resurrección, Jesús, quiero decirles que la segunda venida de Jesús realmente para nosotros no es la segunda venida de Jesús. Para nosotros es el rapto. Y para los que queden en la tierra, sí, para ellos es la segunda venida. Así que tú no esperes la segunda venida, tú espera el arrebatamiento. Tú no estés esperando la segunda venida, tú espera el arrebatamiento del Señor. La segunda venida es para los que se queden aquí en la tierra. Y sobre todo Jesús viene y pone sus pies ahí en Jerusalén, aleluya, entre el monte de Jerusalén y el monte de los olivos. Ahí viene Jesús, ahí pone sus pies y ahí viene para hacer juicio sobre todos aquellos que hayan permanecido sobre esta tierra. Redime y rescata a su pueblo y trae juicio sobre los que se levantaron contra su nación. Aleluya. Dame otra vez la palabra, por favor, escúchame bien. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así que está la resurrección de los mártires, que son los que van a vivir con Jesús 1000 años sobre esta tierra. Van a tener un cuerpo físico. Por eso dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, incluyendo Jesús es la primera resurrección, y la resurrección de Jesús nos atañe a nosotros. Si tú quieres tener parte en la segunda resurrección, entonces tú déjame decirte que vas a vivir en esta tierra. Los que tengan parte en la primera resurrección van a vivir con Él en el cielo. Y los que tengan parte en la segunda resurrección van a vivir con Él en la tierra. Así que tú decides dónde quieres vivir, en el cielo o en la tierra. Esto, por supuesto, que cualquier persona que no está creyendo esta palabra dice, está mal el pastor y van a juzgar este tipo de enseñanza, pero lean la Biblia. Está muy claro. Está más que claro. Así que antes de la segunda venida del Señor hay un arrebatamiento. Y nos vamos a ir con Él. Por eso Pablo hablaba de cuerpo espiritual y cuerpo carnal. Así que va a haber unos de cuerpo carnal y otros de cuerpo espiritual. Y los de cuerpo espiritual van a ser bienaventurados porque está diciendo, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos. Quiere decir que entonces va a llegar un momento en que otra vez va a haber otra vez, después del milenio, va a haber otra vez muerte y destrucción. Porque no les van a bastar 1000 años de haber vivido con Cristo y de haber tenido a Cristo como Rey. A muchos de ellos no les va a bastar haber tenido a Jesús como Rey. De tal manera que al final del tiempo, dice la Biblia, vamos a la Escritura para que vean.
Bueno, vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Qué dice? Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra, el cielo, sin dejar rastro alguno. ¿Qué sigue? Versículo 12. Vi también a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El que sigue, 13. El mar devolvió a sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron a los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. ¿Sí? Escúchenme bien. Ellos sí fueron juzgados según lo que habían hecho. Ahora, 14. Dice así: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte. Por eso dice, no van a tener, sí, no van a sufrir la muerte segunda. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Escúchame bien. Hay otro tema que es la muerte segunda, después les predico sobre eso. Versículo 15. Sí, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, también fue arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿a dónde van los muertos? Los que mueren en Cristo, hay un lugar destinado para ellos. Algunos lo interpretan y dicen que es bajo el trono de Dios. Hay una planicie, hay un lugar a donde están en espera todos los que murieron durante este periodo de Cristo hasta el periodo de la grande tribulación. Y ahí están en espera. ¿Y saben qué hacen? Dice que están debajo del trono de Dios y dicen: santo, 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 al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mañana, tarde y noche dicen: santo, 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 al que es pleno, al que es verdadero, al que es sublime, al que es único, al que es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. Y los otros están en el lugar de oscuridad, solos, sin nadie a su lado. Lugar de oscuridad, y al siervo inútil de echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar de profundas tinieblas. En ese lugar están muchas personas. Van a estar millones de personas, pero ninguna de ellas va a poder interactuar y ninguna de ellas va a poder estar contigo. Estarás solo. Solamente estarás tú ahí, solo. En medio del terror, en medio de la incertidumbre, en medio de la espera de lo que Dios habrá de hacer. Ese trono blanco que tú ves es el lugar que le espera a los impíos, a los pecadores, a los malvados, a los que un día rechazaron. Dice la palabra de Dios: los que me aborrecen aman la muerte, dice el profeta Isaías. Todos los que aborrecen a Dios aman la muerte. El diablo tiene una estrategia: desanimarte para que aborrezcas a Dios, desanimarte para que dejes el camino, desanimarte para que no busques. ¿Y saben qué es lo primero que te viene a la cabezota cada vez que tú tienes un desánimo en tu vida? Ya no voy a la iglesia, ya para qué, no tiene caso. No, yo veo que me esfuerzo y no puedo. Yo veo que me esfuerzo y no siento. Yo veo que me esfuerzo y vuelvo a caer. Y la realidad es que estás haciendo lo que la Biblia dice, aborreciendo a Dios, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Por favor, reaccionen, hijos. Despierten. La muerte, resurrección es levantamiento. Talita cumi. A ti te digo, muchacho, levántate. A ti te digo, muchacha, levántate. A ti te digo, chamaquita, levántate. A ti te digo, chamaquito, levántate. A ti te digo, anciano de días, levántate. Porque Cristo vino a resucitar. Escúchame bien.
Ahorita en el segundo servicio voy a hablar acerca de las personas del lugar. Voy a hablar un poco sobre los lugares. Entonces, los que mueren sin Cristo, ¿en dónde están? En un lugar de profundas tinieblas, en alguna parte de la tierra, en algún hueco de la tierra. Ahí están, en espera del juicio, solos, sin la cercanía de nadie. Me hallo en este lugar solo. Aquel rico estaba solo, y me hallo en este fuego siendo ¿qué? Atormentado. ¿Qué era lo que le atormentaba? Su conciencia. Mira, cuando tú te llenas de ira y estás piensa y piensa, es como un fuego. La envidia es como un fuego, los celos es como un fuego, el enojo es como un fuego, la frustración es como un fuego que está ahí. Y cómo carcome en la mente, cómo me desquito, cómo me voy a vengar y cómo le voy a hacer, y ahora sí me las va a pagar y va a haber. Es como un fuego, ahí está en la mente. Y cuando se me hallo en fuego, en esta llama siendo atormentado, no es otra cosa. Imagínate todo lo que él pensaba, y sobre todo porque fue abierto el panorama y pudo ver del otro lado que Lázaro tenía reposo y descanso, y él no tenía reposo ni descanso. Qué tremendo. ¿Cuántos? Todos aquellos que ponen su confianza y su descanso en lo que poseen, en lo que tienen. Mira mi casa, ¿no es esta la gran casa que yo he edificado con la fuerza de mi poder? Mira mi empleo, mi trabajo, wow. Todos los que ponen su reposo y su descanso en sus logros, el día de mañana serán sus tormentos. Ay, Señor. Escúchenme bien. Entonces, resumiendo, Apocalipsis 24. Vamos a resumir ya y voy a terminar la enseñanza. Apocalipsis 24. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados, se dan cuenta, degollados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí podemos ver entonces que está una resurrección, y esta segunda resurrección tiene que ver con los que van a pasar por el periodo de la grande tribulación. Ellos van a resucitar con un cuerpo nuevo. Escúchame bien. Las 3 resurrecciones que hizo Jesús, la que acababa de morir y resucitó, nos representa a nosotros, las primeras resurrecciones. Estos segundos que van a resucitar, escúchame bien, representan a aquellos que ya después de un periodo de tiempo van a la sepultura, es decir, pasaron por un proceso ya de muerte. Pasaron por un proceso de muerte, segunda resurrección, el que iba a ser sepultado, la viuda de Naín. Tercera resurrección, que es los descarnados, como Lázaro. Y esos descarnados no es otra cosa más que los que van a juicio eterno, porque ninguno que esté en Cristo, su cuerpo verá corrupción. Y lo que está diciendo Jesús, los de la primera resurrección no verán corrupción, por eso 72 horas. Porque si hubieran sido más 4 días, se hubiera descompuesto el cuerpo de Jesús, pero en 72 horas todavía estaba intacto. ¿Se dan cuenta? Así que hay los de la primera resurrección, Talita Cumi, a ti te digo muchacha, levántate, son los prematuros, los que van a ser arrebatados. En medio de la incredulidad de un pueblo que se burla, dice que no, está dormida. ¿Cómo que está dormida? Está diciendo, ustedes en medio de un pueblo que va a ser burlista, que va a estar con actitudes de, oh Dios mío, que va a estar con actitudes de que no les creen, de que están locos, de que esto del reino, que esto del evangelio, que esto de Cristo no sirve, y que van a estar ahí, que dice que duermes y yo la vi que está bien muerta. Esos que dicen que están vivos, esos que dicen que van a ser arrebatados, esos que dicen que se van con Cristo, esos que dicen que no pasarán por la gran televisión, están locos, esos no son nada. Pues esos son los que nos vamos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. No importa cuánto se burle la gente de nosotros, lo cierto es que nos vamos con Cristo el Señor antes de que todo esto acabe y acontezca.
La segunda resurrección, aquel que ya va a punto al sepulcro, porque Israel, cuando vaya a ser a punto de ser exterminado, a punto de ser muerto, a punto de ser sepultado por sus adversarios, simplemente aparecerá el Cristo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, un pie en el monte de Jerusalén, otro en el monte de los Olivos, y traerá juicio sobre aquellos que se levantaron contra el pueblo de Israel cuando están a punto de ser sepultados. Por eso las tres resurrecciones tienen sentido. Jesús no resucitó solo por resucitar. Y la tercera resurrección es los descarnados, es decir, los que no alcanzaron la salvación. Ay, qué emocionante. ¿Con quién te quieres? ¿De cuál grupo quieres tú ser? ¿De los primeros, de los segundos o de los terceros? Pregúntate. Escúchame bien. Apocalipsis 24 me dice a mí que están los que van a resucitar en el periodo de la grande tribulación, y esto corresponde a la segunda resurrección. Apocalipsis 20, 5 y 6. Apocalipsis 20, 5 y 6. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000. Entonces, vamos al versículo 6, dice la Escritura. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir que viene la resurrección de los hijos de Dios, tanto del pueblo de Israel como de los que estamos ahorita en la iglesia, y después de ahí nadie más resucita. Es decir que los que mueren sin Cristo se van a tener que esperar a que termine el milenio. Cuando terminen los 1000 años de reinado de Cristo, entonces el diablo va a ser soltado por un poco de tiempo y va a salir para engañar a muchos. Y dice que muchos todavía van a ser convencidos por el diablo, una última rebelión. Y después de ello, sí, dice que ya ellos van a ser tomados y van a ser colocados con estos. En esa última rebelión va a haber una depuración. De esos que reinaron con Cristo 1000, quiere decir que muchos vivirán con apariencia de piedad todavía en el tiempo del milenio, y teniendo a Jesús como Rey. Ahora escúchame bien. ¿Qué vas a hacer tú durante ese milenio? Lo que tú vas a hacer durante ese milenio es que ellos van a ser reyes y sacerdotes, van a estar aquí en la tierra ejerciendo su sacerdocio, pero tú vas a reinar juntamente con Cristo a esos que son reyes y sacerdotes y a todo el pueblo que esté sobre esta tierra. Vas a tener una posición privilegiada. Después se los pruebo porque ya no tengo tiempo. Por eso dice, dejen de juzgar las cosas pequeñas. ¿Qué no saben que ustedes van a juzgar a mi pueblo? O sea, juzgas cosas pequeñas. Dejen de juzgar cosas que no tienen sentido. Enfóquense a ser santos. Enfóquense a buscar a Dios. Enfóquense a amar a Dios. Enfóquense, poner sus ojos arriba y verán cómo ya no los vas a poner aquí abajo. Ya deja de estar viendo a Chana y a Pancho ya. ¿Qué hace o qué deja de hacer? Ya pon tus ojos en el de arriba y te darás cuenta que a Chana y a Pancho lo podrás ayudar aquí abajo. Estemos de pie. Apocalipsis 20, 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10. Gracias, Señor. Gracias. Cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y qué sigue? Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, y a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas de la mar. Que sigue, y marcharán a lo largo y lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Satanás saldrá para engañar
Y muchos todavía le creerán. Muchos todavía abrazarán esta mentira de Satanás, aún habiendo tenido a Jesús como rey. Iglesia de Jesucristo, es hora de levantarse del sueño. Por eso dice la Biblia: levántate tú que duermes. ¿Sí? O despiértate tú que duermes. Levántate de los... Entonces, ¿qué quiere decir que es resurrección? Levantarse de una posición que me mantiene inerte, que me mantiene sin movimiento. Es tiempo de que te actives. Bienaventurados todos aquellos que acuden cada lunes a su tiempo de oración. Bienaventurados todos aquellos que acuden cada miércoles a su discipulado de casa de paz. Bienaventurados todos aquellos que acuden cada viernes a su reunión de jóvenes. Bienaventurados todos aquellos que se congregan cada domingo para celebrar al Rey de Reyes. Bienaventurados todos aquellos que ayunan y lloran dentro de su casa porque tratan de mantener el bienestar espiritual dentro de su casa. Bienaventurados los varones que se comportan como varones, y bienaventurados los padres que se comportan como padres. Bienaventurados las mujeres que se aprenden a ser mujeres y se comportan como mujeres de Dios, de reino. Bienaventurados los muchachos que viven de acuerdo al temor de Dios y a la santidad de Dios. Bienaventurada la iglesia que tiene la revelación de la palabra y que vive de acuerdo a los principios establecidos por el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen una fe verdadera y que se ocupan y se preocupan por predicar a otros que están perdidos. Bienaventurados los que hacen de la primera comisión y de la gran comisión su prioridad y que no se callan y que no cesan de hablar la verdad de Cristo a todo aquel que se les pone enfrente. Bienaventurados aquellos que en sus escuelas no tienen vergüenza de hablar de Jesús, avergüenzan de las mentiras de Freud y de Kant y de todos esos hombres que al final murieron y que no resucitarán, sino que serán enjuiciados. Bienaventurados todos aquellos que caminan rectamente e íntegramente en la posición que ocupan dentro de las cámaras de gobierno, dentro de la política. Bienaventurados los no corruptos, bienaventurados los que viven en fe y en temor de Dios. Bienaventurados son todos aquellos que aman a su esposa y todas las mujeres que aman a sus esposos. Bienaventurados los que tienen, quizá no tienen riquezas, pero que tienen a Cristo en su corazón y que disfrutan de un plato de frijoles aunque no haya buey engordado en la mesa. Bienaventurados son todos aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a negarse a sí mismos. Bienaventurados todos aquellos que están dispuestos a tomar la cruz de Cristo y hacer que el ego se muera y que la verdad de Dios prevalezca en cualquier esfera donde ellos caminen. Bienaventurados todos aquellos que son capaces de dar y de bendecir a Dios y de honrar a Dios con el fruto de su trabajo y con el fruto de sus manos y con sus ofrendas, sus pactos, sus primicias y sus diezmos. Bienaventurados son todos aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos y que están dispuestos a ir a donde los envíen para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Bienaventurados los que sirven a Dios desinteresadamente y con el corazón puesto en una verdad absoluta y única, que es decir y declarar que Cristo es Señor sobre toda la faz de la tierra. Bienaventurados todos aquellos que no tienen un precio ni un signo de pesos en su mente ni en su corazón y que saben que todo tiene que ver con reino y nada más con reino. Bienaventurados los que viven en la verdad de Cristo y han decidido apartarse de la mentira del mundo. Aleluya. Bienaventurados los que niegan su cuerpo y lo presentan en un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Dios Todopoderoso. Bienaventurados los que su mente la han humillado delante de Dios y que de antemano su intelecto no es más que tenerlo por estiércol con tal de ganar la sabiduría de Cristo, como Pablo lo menciona en la Escritura. Levántate, pueblo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, que Cristo te va a alumbrar, Cristo te va a rescatar, Cristo te va a redimir. Conéctate conmigo, no te distraigas, conéctate. Deja que el Espíritu de Dios te haga libre en esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios traiga libertad a tu vida, traiga libertad a tu cuerpo. Vamos, conéctate, reprende ese demonio, reprende lo que te estorba, reprende lo que juzga, lo que condena a tu prójimo y comienza a abrazar la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Padre, gracias. Gracias.
Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu verdad. Haz libre a todos aquellos que aún todavía están muertos en delitos y en pecados. Aquellos que continuamente cometen delitos delante de ti, Señor, y no tienen en su corazón el pesar por haberlo hecho. Aquellos que viven en pecados diferentes, diversos en su vida, y que ya no tienen la conciencia que les redarguye, Señor eterno. Espíritu de Dios, trae libertad en esta mañana. Trae libertad a los que están cautivos aún todavía y a merced de los deseos de su vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé sano de la mentira, del engaño, de la falsedad en la que has caído. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. En el nombre de Jesús, venga libertad, venga restauración y venga sanidad para tu vida. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios traiga sanidad y libertad a tu vida, a tu hogar y a tu familia. En el nombre de Jesús venga sanidad. En el nombre de Jesús venga liberación. En el nombre de Jesús venga restauración. En el nombre de Jesús venga vida del Espíritu para ti. En el nombre de Jesús venga paz. En el nombre de Jesús venga tranquilidad. En el nombre de Jesús venga armonía para ti. En el nombre de Jesús venga la reconciliación para con Dios y para con tu familia. En el nombre de Jesús, recibe del Espíritu de Dios la libertad, la sanidad, la restauración, y que seas recuperado en el reino, y que seas restaurado en el reino, y que seas bendecido en el reino, en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Permítenos ser del primer grupo de los que habrán de resucitar, Señor, para ser espirituales y para vivir contigo y estar contigo en las nubes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico. Habrá mártires, Señor, que resucitarán también para reinar en el milenio sobre esta tierra. Pero la realidad es que habrá hombres y mujeres, mártires y seguidores de Cristo, Señor, que en este tiempo y en tiempos del pasado habrán de levantarse para reinar juntamente contigo, Señor. Oh Dios mío, muchas gracias por esa oportunidad. Ayúdanos a ser de ese primer grupo, de los que tengan parte en esa primera resurrección, Señor, que incluya a la iglesia y que incluya a los mártires, Señor, en el nombre de Jesús. Pero unos vivirán en esta tierra y otros morarán contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos, Padre Santo, que no seremos probados con la segunda muerte, sino que ya estaremos, Señor, en un estado de eternidad en el momento del arrebatamiento, Señor. En el nombre de Jesús, permite que esta iglesia sea parte de este propósito y de esta bendición. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y permite que haya un despertar, un hambre y una sed de Dios en la vida de cada uno de los que están aquí, que crezcan y que tengan hambre y sed del Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús, Padre, mi vida está en tus manos, esta iglesia está en tus manos, cada creyente está en tus manos, cada alma nueva que todavía no se ha firmado está en tus manos, y todos los que vienen aún detrás de ellos están en tus manos, Señor. Bendice cada ofrenda que tu pueblo aporta, y la multiplicación no se tarde sobre sus vidas, y que te honren con el fruto de sus manos, en el nombre de Jesús.